quiero enseñar bajo el término de la obediencia y es el legado de oro que en este caso me compete a mí enseñar acerca de la obediencia. Y sé que usted ya sabe mucho acerca de la obediencia. Sé que hemos sido obedientes, pero cada asignación requiere una nueva obediencia. Cada tiempo requiere una nueva obediencia, un nuevo formato de obediencia. Así que hoy queremos aprender un poco de eso. Y comienzo diciéndoles que la obediencia, diciendo el pastor Juan, es un principio de oro. Y me encanta la palabra oro porque el oro no es algo que se desarrolló en la tierra. El oro de hecho no es de la tierra, el oro es un material precioso que viene del espacio. Sí, por lo tanto, la obediencia por ser algo de oro no es de la tierra, pero la tierra debe aprenderlo. La obediencia, los principios, hablaba la semana pasada, si no estoy mal, era la lealtad, la obediencia. ¿Y cuál es el otro paso? La honra. Estos principios primeramente se practicaron en el cielo y la tierra debe imitar al cielo. Debemos decir, como dijo Jesucristo, venga a tu reino, pero cuando decimos venga a tu reino, también estamos involucrando sus principios. Usted no solamente debe pedir el reino, sino que debe asumir y conocer los principios de ese reino, y uno de ellos es la obediencia. Y hoy quiero hablarle acerca de eso. Entonces, la obediencia tiene que aprenderse. No es algo no es un don del Espíritu, por así decirlo. No es algo que usted dice, el Señor me bautizó de obediencia. Eso no existe. La obediencia debe aprenderse. No es un don que baja, es algo que se desarrolla, que aunque está en el cielo y se practicó en el cielo, debemos practicarlo en la tierra. Jesucristo dice, venga a nosotros tu reino, y así como en el cielo, también sea donde. Entonces, la obediencia, para que el reino sea practicado, debemos practicar la obediencia. Es muy complejo en estos tiempos de tantos derechos obedecer, porque todo lo cuestionamos. Vivimos en una generación posmoderna donde todo es cuestionado y la obediencia está perdiendo su valor. Pero la iglesia de Cristo debe levantarse en alto. Allí donde tú estás debe levantarte en alto y poner en práctica la obediencia, porque es un principio que no se puede olvidar. Si algo le quieres dejar a tus generaciones, enséñales a obedecer. Aleluya. Si alguien le quieres dejar a tus generaciones, enséñales cómo es que se obedece al Señor. David heredó un reino y David le heredó a su hijo riquezas, muchas riquezas, demasiadas riquezas, tanto así que en aquellos tiempos de Salomón la plata se apreciaba como piedra, pero Salomón olvidó algo que su padre sí tenía: obediencia. De nada le sirvió todo lo que su padre le había dado en riquezas, y el principio se le había olvidado de obedecer a Dios. Se le olvidó. Se casó con mujeres de otras naciones. Se casó con mujeres paganas. Y eso lo llevó a su declive. Entonces tenía dinero, heredó dinero, pero no heredó la obediencia. Y la obediencia debe ser heredada. Enséñele a sus hijos a partir de hoy cómo obedecer a sus padres. Enséñele cómo obedecer a Dios. Pero para que eso suceda, usted obedezca a su Padre Celestial que está en los cielos. Ellos tienen que ver en usted cómo usted se somete a su Padre para que ellos puedan someterse a usted. Aleluya. Entonces, en la obediencia es algo que se aprende. Tiene que ver con el corazón. La obediencia tiene que ver con nosotros. No tiene que ver, escúcheme esto, con dones. La obediencia perfecciona el don, pero no es un don, es mucho más que eso. Tiene que ver con nosotros. Aleluya. Ahora, todos tenemos que tener presente que la obediencia está relacionada con los tres pilares que el Señor dejó en la tierra. Y uno es el matrimonio. Es lo primero que Dios creó. En el principio Génesis dice que los bendijo. Allí se produjo el matrimonio. Y lo segundo fue la iglesia. Y lo tercero, Él establece su reino a través de la iglesia. Entonces hay tres pilares en los cuales debemos aprender a obedecer: en el matrimonio, en la iglesia y en el reino. Estos tres pilares se unen bajo un solo legado llamado obediencia. Tenemos que aprender a vivir en el matrimonio, tenemos que aprender a vivir en la iglesia y tenemos que aprender a vivir en obediencia en el reino.
Entonces, sabiendo esto, que hay tres pilares fundamentales que Dios colocó, déjeme decirle que usted ya si está casado, entonces usted debe aprender la obediencia en el matrimonio. Si usted se congrega en la iglesia, usted debe saber que la iglesia no es la calle y la calle no es la iglesia. La iglesia no es nuestra empresa. La iglesia es un organismo vivo, mientras que la empresa es una organización. Por lo tanto, requerimos obediencia en la iglesia, porque en la iglesia no te pagan para servir, sino que sirves porque ya el Señor te pagó. Aleluya. Entonces tenemos que aprender que el reino, la iglesia y el matrimonio están ligados. Es la Trinidad del poder de Dios sobre la tierra. Así que debemos aprender la obediencia y cómo someternos en estos tiempos. ¿Estamos listos? Muy bien, entonces quiero decirle algo con respecto a Pedro y a Judas. Y es que vemos la historia de Pedro, y Pedro era un hombre que siempre tenía problemas. De hecho, usted conoce de los discípulos, Pedro era el que más se metía en problemas, el que más metía el hocico, dicen por ahí. Pedro era la persona que más sobresalía, no tanto por lo bueno, sino también, como dicen aquí, porque la regaba. Pedro, cállate. Siempre hay como Pedro, ¿verdad? Hay personas que yo me considero un Pedro. Pero Pedro tenía malos días. Pero Judas, tú no ves a Judas que él era un hombre que no cometía errores, salvo uno. Pero Judas tenía un mal corazón a pesar de que Pedro tenía malos días. Y tenemos que aprender que hay personas que de pronto no ves y que dicen, oye, ¿cómo se porta de bien? No se porta de bien porque no está expuesto. Y déjeme decirle algo, la obediencia tiene que ver con exposición. Debes servir en la iglesia, debes servir para Dios, debes ser público en tu casa. Si la gente que no le gusta servir es porque no quiere exponer lo que tiene. La gente que no le gusta servir es porque no quiere exponer lo que tiene. Le da cierto temor o no quiere mostrar su verdadera identidad. Pero la obediencia es importante, totalmente importante. Y sigo con esto. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es una revelación. No viene de arriba, ya lo dije, sino que se aprende abajo, pero se enseñó arriba. Sí, pero no va a caer del cielo como un don así que llegó a tu vida. Tienes que aprenderlo. Ahora vaya conmigo a la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 del versículo 8, si es tan amable. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Hebreos 5, 8. Y leo para ustedes. Y aunque era hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Sí? Dice así. Y aunque era hijo, y aquí está hablando de Jesucristo, el contexto de la palabra de Hebreo está hablando de Jesucristo, que viene del cielo a la tierra a aprender algo. Pero ¿cómo es posible que Dios tenga que aprender? ¿Quién le enseñó a Dios? Dijo Dios cuando le escribió a Job, ¿quién me enseña a mí? Nadie. Pero él tuvo que aprender algo, porque una nueva etapa en tu vida destruye el conocimiento que tienes, porque Dios tiene algo nuevo que aprender, que darte a ti para que aprendas. Por lo tanto, son nuevos tiempos. Lo que sabes ya no sirve. Ahora requieres obediencia para aprender lo nuevo que Dios tiene para ti. Jesucristo, dice la Biblia, que Él era Dios en el cielo, el verbo hecho carne. Y dice que Él era el Hijo de Dios, era Dios, ¿verdad? Pero tuvo que aprender porque fue expuesto a nuevas etapas. Sus nuevas etapas como esposo, como padre, como hijo, como pastor, arcángel o querubín, como usted se quiera llamar. Usted requiere algo nuevo, una mente fresca para aprender. Pero es imposible aprender si no tengo un corazón obediente. Muchas personas, escúchenme esto, están frente a tremendos maestros de Dios. Ahí tienes el caso de Judas, tenía un tremendo maestro. ¿Quién como Jesús para enseñar? ¿Quién como el maestro para instruir? ¿Quién como Jesucristo para... ¿Quién no quisiera tener un pastor como Jesús? Pero con todo y eso, Judas no pudo capturar nada de él, porque Judas no tenía un corazón para aprender. Todo lo criticaba, todo lo criticaba. Debemos romper la crítica, porque la crítica destruye la obediencia. Y cuando no hay obediencia, no hay aprendizaje. Y cuando no hay aprendizaje, entonces no estoy preparado para nuevas alturas.
Entonces dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, la obediencia es algo que se aprende. Ahora, el vínculo para aprender, o el camino para aprender la obediencia, es algo que se llama, diga conmigo, proceso. Diga conmigo la palabra que no nos gusta, pero aquí dice la palabra padecimiento. Esa palabra es una palabra muy fea que no debería existir en el diccionario. No me gusta la palabra padecimiento. El padecer tiene que ver con el sufrir. En otras palabras, la obediencia te muestra el padecimiento como la escuela única donde vas a aprender lo que Dios tiene para ti. Jesucristo dice que era hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y la obediencia tiene que ver con confianza. Diga confianza. Una vez más, diga confianza. Ahora, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Pues por supuesto que todos. ¿Y Dios ama a quién? A todos. Sin embargo, Dios a todos nos ama, pero no en todos confía. Quiere decir que la obediencia tiene que ver con la confianza. En otras palabras, no es suficiente que me ame. Yo quiero que confíe en mí. Cuando una madre, un padre tiene a su hijo y tiene problemas de drogadicción, su hijo vive en su casa y le roba todo, hasta los calcetines, la plancha y todo, las ollas y todo se lo llevó. Y la madre y el padre aún siguen recepcionando a su hijo en casa. La madre lo sigue amando, pero ya no confía en él. Así es Dios con nosotros. Él nos ama sobremanera. No hay nada que puedas hacer. Él te ama sobre todas las cosas. Pero el amor es gratis. La confianza no. El amor es gratis. Pero que te ganes la confianza de Dios, eso te va a costar. Te va a costar padecimiento. Cierto que cuando usted se casó o antes de casarse era novio, a usted le gustaba a ella y a ella le gustaba a usted, pero se gustaban y posiblemente llegó el amor a primera vista, pero faltaba algo que se llama confianza. Y usted, la confianza fue como buscándola. Y cuando le agarró confianza fue que le dijo sí. ¿Cierto? En otras palabras, la confianza es primordial. Y tiene que ver con la obediencia. Quien obedece, Dios confía en ese hombre. Dios confía en esa mujer. Dios, escúcheme esto, aleluya. Dice la palabra, por cuanto padeció, tuvo que aprender la obediencia. Y aunque era, diga conmigo, aunque era hijo, usted puede ser arcángel, aunque seas un arcángel. Usted puede ser la oveja más obediente de la casa, aunque seas lo que seas, tendrás que aprender. Todos tenemos la obligación de aprender. Todos tenemos la forma de ser amados. ¿Cuántos no se sienten amados por Dios? Oh, Él me ama. Yo disfruto su amor. Él me ama, yo lo amo, nos amamos. Aleluya. Y nota algo que me encanta porque cantamos canciones de que Él me ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Pero, ¿por qué nos cuesta escribir algo que diga que Él confía en nosotros? Dios no va a usar a alguien que no se ha ganado su confianza. Ahora, Dios nos podrá usar por accidente, no por propósito. Atentamente, Sansón. Sansón tenía un don y él fue usado más por accidente que por... Él no siquiera sabía que Dios lo estaba usando. Todo lo que hacía lo hacía era por carne. Sin embargo, así lo usaba. Pero no era obediente. Aleluya. Entonces, la obediencia es algo que se debe aprender. Entonces, sabemos que la aflicción o que los padecimientos tienen que ver con el aprendizaje de la obediencia. Ahora, cuando hablo que se aprende, tenemos que saber que usted aleluya. Usted no solamente debe obedecer, sino que debe conocer a quien obedece. Nos cuesta a veces obedecer porque es fácil obedecer, pero es difícil conocer. O usted obedece
de una manera más fácil o difícil según lo que usted conoce de esa persona? ¿Usted va por la calle y alguien le da una orden, usted lo obedece? No, porque no lo conoces. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque no le conocemos en el nivel que ya deberíamos conocerle para obedecerle. ¿Por qué no obedecemos a nuestros padres? Porque no queremos reconocer en ellos lo que son. ¿Por qué nos cuesta obedecer a nuestros pastores? Porque los cuestionamos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos y usted no podrá someterse a aquello que usted no conoce. Ahora bien, estoy diciendo que para poder obedecer necesitamos conocer. ¿Cuántos conocen al Señor? Todos lo conocemos, pero ¿cuántos creen que deberían ya conocerlo más para obedecerle más? Ahora, yo lo obedezco menos porque es así como le conozco. Eso está hermoso. Job dijo, de oídas te había, mas ahora mis ojos, ¿verdad? Entonces nota que él estaba obedeciendo por el oído, pero no por lo que veía. Oh, aleluya. Y era rico. Ahora imagínense que todos sus sentidos estuvieran alineados con Jesús en su obediencia con Dios. Eso le fuera súper bien. O sea que esa nueva etapa de su vida tenía que obedecerlo, no por lo que escuchaba, porque ya lo había escuchado, sino porque ahora tenía que verlo. Hay etapas en nuestra vida en que comenzamos escuchando a Dios. Usted le ha pasado, primer amor. Nos profetizan más que cualquier otra persona cuando conocemos a Cristo por primera vez. Y tú vas por la calle y te dicen, así te dice el Señor. Llegas a la iglesia y te dicen, así te dice el Señor. Y vas en el transporte público y así te dice el Señor. Y tú, aleluya, poderoso. Pero viene una temporada en que tus oídos están saturados de tanta palabra que ahora tienes que verlo. Por lo tanto, ahora requieres una obediencia genuina, diferente. ¿Para qué? Para creer lo que ves. Porque la palabra dice, si crees, verás la gloria de Dios. No dice que si escuchas, verás la gloria. Dice que si crees, vas a ver. En otras palabras, si tú volteas la palabra, dice, tú tienes que creer en aquello que estás viendo. La obediencia requiere que nuestros ojos crean lo que vemos, pero no está hablando de tus ojos físicos. Voy a seguir con esto. Hay dos formas de obedecer. Y esta me encanta. Vaya conmigo a la escritura. Génesis 16, en el capítulo 6. Génesis 16, 6. Hay dos formas de obedecer, perdón. Hay dos palabras que conocemos en la escritura y una es sujetos, diga sujetos. Una vez más, diga los fuertes sujetos. Ahora diga conmigo la palabra sometidos. Ahora diga sujetos, sometidos. Diga sujetos, sometidos. No de sujetos sometidos, sino de sujetos y sometidos. Son dos cosas diferentes. Se las voy a enseñar. ¿Está conmigo? Vamos a leerla. Dice, y respondió Abraham, Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere o te parezca. Y como Sara la afligía, ¿sí nota eso? Diga conmigo, la obediencia se destruye por las razones. Una vez más, la obediencia se destruye por las razones. Dice que Sara la afligía. Esta mujer tenía razón. Tienes toda la razón. Mujer, huye porque tu sierva, tu patrona, tu jefe, te está afligiendo. ¿Qué es aflicción? Lo que dijimos ahorita hace un momento. Hay gente que huye de su aflicción, pues huye de la promesa. Ahora dice, y respondió Abraham, Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz lo que bien te parezca. Y como Sara la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cuántos tienen la razón? Pero escúcheme, en el reino la razón no vale, no tiene sentido, carece, no existe la razón en el reino, existe la obediencia. Y dice así, vamos a leerlo todo, dice, y huyó, y la oyó el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Dice más, ¿qué más dice? Y le dijo, Agar,
sierva de Sarai. Ay, aleluya. Me encanta esto. Porque le habló por donde más le dolía. Todos queremos ser siervos de Dios, pero no del pastor. Todos queremos ser, escúchame, hijos de los papás de la calle, pero menos de los hijos de los papás que están en nuestra casa. Aleluya. Dice, el ángel le da una palabra, le dice, Sara, sierva de Sarai. Me imagino que Agar, le hubiese dicho, oye, no me digas sierva de Sarai porque esta mujer me trata muy mal. Y el ángel le habla así. La primera presentación fue Sara, Agar, sierva de Sarai. No, ¿por qué me dices eso? Si vengo huyendo precisamente de eso. Porque me maltrata. ¿De dónde vienes tú y hacia dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Por qué? A ver, vamos a escuchar. Y le dijo Agar, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora. Creo que la obediencia nos hace retornar en el lugar que no queremos estar. Porque la obediencia tiene que ver con servicio. Muchas veces queremos servir en el lugar que deseamos, pero antes que podamos hacerlo, primero tenemos que ser puestos en el lugar que necesitamos. Porque Dios no cumple deseos. En este sentido, ¿no? Entonces escúcheme esto. Hay veces que queremos servir donde deseamos. Hay hijos que van a la casa de otros padres y dicen, ay, tan chévere aquí. Yo quisiera ser su hijo. Hay ovejas que van a otros pastores y dicen, ay, tan chévere su iglesia, pastor. Si me trataran como me tratan aquí. ¿Te ha pasado? Ay, me gusta, esta iglesia es tan bonita, se siente una atmósfera tan linda. Pero ya no se siente presencia. El problema no es la presencia de tu iglesia, el problema es que tú no tienes presencia. Porque no tiene que ver con el lugar. Dios está en todas partes. El problema es que estás saturado de excusas. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, aquella misma mano que te golpea. Tienes que tener el valor de estar debajo de ella. Aleluya. ¿Quién se lo dijo? ¿Un hombre? No, se lo dijo el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo. Aquella mano que te da duro, esa misma mano te va a proteger. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Y le dice, ponte sumisa. Ahora, note la palabra sumisa. Sumisa es diferente a sujeta. Sujeta es cuando usted tiene un perro, lo tiene amarrado a una cuerda y usted lo tiene así, ¿verdad? Eso es sujeto. Porque hace lo que él quiere, pues la cuerda lo doblega. Te quedas aquí, Firulais. Haga de cuenta que el perro se llama Firulais. Te quedas aquí, Firulais. Y el perro ahí, dele. Y te quedas ahí, Firulais. Eso es sujeto. El perro está sujeto, cuerdas, amarrado. En otras palabras, es un tipo de obediencia bajo esclavitud. O sea que este tipo de obediencia es la obediencia que aplicamos, que la hacemos, pero no queremos obedecer, pero estoy allí en los brazos de mi pastor y me tiene amarrado y me dice no. Pero después que Agar aprende el estar sujeta y no le gusta, va a los brazos del Señor. Señor, tengo la razón, y dice, ahora devuélvete y sé sumisa. Sumisa es cuando el perro ya aprendió y ya tú le sueltas la cuerda y él está contigo sin que lo amarres. Hay personas que primeramente toca amarrarlas, aleluya. Y después que hayas aprendido el estar sujeto, vas a aprender el estar, porque en el sujeto primero y en el sumiso, aleluya. Y la Biblia dice que él a quien ama, dígalo por favor, a quien ama, disciplina.
Entonces es importante saber que hay padres que necesitamos sujetar a nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendan. Y después suéltalos y verás que caminan contigo. Aleluya. Me encanta esto. Entonces, en la obediencia de la sujeción y la obediencia de la sumisión, usted, para que pase de una a otra, eso depende de usted. El perro se le soltará la cuerda cuando él lo decida. Señor, ¿cuándo se acabará esta prueba? Cuando tú decidas. Agar, Señor, ¿cuándo se acabará esta tribulación? Esta mujer me tiene hasta aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que te sometas, porque estás sujeta, y en sujeción, aleluya, la gente no aprende. Pero en el sometimiento la gente aprendió lo que le enseñaron en el sujeto. Entonces comprendemos que la obediencia sirve para estar sujeto, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que ser, diga, sumisos. ¿Qué le dice? Ponte bajo su mano. ¿A usted no le daría miedo que la mano que lo golpee sea la mano que la acaricia? Pero en la sumisión ya sabes que esa mano también te va a proteger. Ahora, pastor, le diría Agar al ángel, y no me puedo ir para otra parte. ¿Habrá otra iglesia? ¿Habrá otro lugar donde mejor esté allí y no me golpee, no me maltrate? Ay, Dios mío, Jesús. Hay estructuras que son súper poderosas, aunque sean un poco crueles. Aleluya. Hay estructuras, lo voy a volver a decir, que son un poco como Sara. Sara representa la estructura de poder, una cobertura maternal impresionante, porque bajo ella Agar iba a ser bendecida. Pero esa estructura era una estructura, diga, difícil. Es difícil, diga difícil. Saúl era una estructura difícil. David sabía que él era la fuente de su bendición y le obedeció hasta el último día de su vida. Y él sí tenía razones para salir, y yo le hubiese apoyado. Menos mal que yo no estaba en ese tiempo ni era su amigo, porque si no lo hubiese dañado el corazón de David. Hay amigos que le dicen, no, sálgase de ahí. No, esa iglesia no es de Dios. No, pues, imagínese decir que este riñón no es de mi cuerpo, porque funcione mal, sigue estando allí. Entonces la obediencia se destruye por el cuestionamiento. Ella venía con una cuestión, diga, cuestionamiento, razones y buenas. ¿Cierto que tenía razones buenas? Es que mi ama me está dando y dando y dando y dando. Él dice, vuélvete y ponte sumisa. Porque en la sujeción el perro trata de morder a su amo. ¿Usted todavía muerde a su pastor? No me conteste. ¿Muerde a su padre? ¿Le contesta? ¿Le responde? ¿Para qué me invitaron? ¿Ya ven? Usted hoy se va a analizar cuando llegue a su casa, y bajo esa ducha y esa agua semitibia, usted va a preguntarse a sí mismo, mí mismo, ¿será que estoy sujeto o será que estoy sumiso? ¿Será que ladro cuando me dan una orden o será que muevo la cola? Cuando hablo de la cola del perro, ¿no? Okay. Y quede claro, por favor. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? El tiempo que usted desee. Sigo con esto. Entonces, sabiendo que hay dos formas de la obediencia, y es la sujeción y el sometimiento, ambas se aplican para el matrimonio. La Biblia dice que debemos someternos los unos, no dice sujetarnos, porque si nos amarramos todos aquí nos vamos a morder. Le está hablando a una iglesia que está madurando. Yo no me sujeto a mi esposa, yo me someto a ella. Pastor, ¿qué acaba de decir? La Biblia dice, someteos unos, o sea, otros a unos y unos. Pastor, explícamelo por la palabra. Juan, ¿quién era más poderoso, Jesús o Juan? ¿Quién era Dios, Jesús o Juan? ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién era el autor de los milagros, Jesús o Juan? ¿Y qué hizo Jesús? ¿A quién?
¿Y qué hizo? Los cielos se abrieron y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Sí nota? ¿Sí notas? ¿Sí notas que la voz vino del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, yo lo amo? No solamente lo amo, sino que es amado. Pero eso llegó fue cuando se sometió. Hay palabras que van a venir del cielo cuando usted se someta. Dice que cuando pasó eso, los cielos, ¿qué? Mucha gente tiene los cielos cerrados porque no se somete. Aún incluso en aquella autoridad que usted ve menor que usted, porque Juan era menor que Jesús en todo lo que se refiere. Poder, autoridad, gloria, todo, porque era hombre. Pero ¿cómo es posible que Dios se somete a un hombre? Pues Dios no viola sus principios. La obediencia no es para algunos, es para todos, incluyendo a Dios. ¿Y usted es más que Dios para salir de ese esquema? ¿Está conmigo la iglesia acá? Los veo como Señor Jesús. Sáquenlo, seguridad. Muy bien. Su obediencia muestra su madurez. Cualquiera puede obedecer sin ser obediente. Hay personas que obedecen y no son obedientes. Son los que obedecen hacia afuera. Hay gente que tú les hablas y te dicen: sí, pastor, sí, y por dentro están llorando, un mar de lágrimas, como dice Maná. Lloré como un río. No, ya no me acuerdo de la canción. Es broma, ¿no? Que quede claro que es broma. Quiero sacar la carne que hay en usted, a ver qué tanta carne hay, aleluya. Sí, hay veces que los padres le hablan a los hijos y los hijos le dicen: sí, o sí, papá, pero por dentro, Dios mío, si tuviera poderes, no existiríamos. Entonces, no se trata de obedecer, sino se trata de ser obedientes, porque los rebeldes también obedecen, pero no todo el tiempo, pero el obediente todo el tiempo obedece. Trabaje en usted y crea no solamente en la orden que le dan, sino ame a aquel que le da la orden. La obediencia genuina no es solamente cuando obedezco la orden. ¿Cuántos no barren el cuarto, arreglan la cama, pero con mal genio? Pero lo hacen, pero tiene una mala actitud. La obediencia tiene que ver con actitud. Diga actitud, diga actitud, diga actitud. La actitud revela tu obediencia. Aleluya. Debemos tener una buena actitud en casa, padres, esposos, lo que sea. Cuando tu esposa te habla, a veces el hombre: no me gusta que me estén hablando, no me gusta que me den órdenes. Una mala actitud. Cuando tu esposo te habla, mujer, ten una buena actitud. Sí, mi amor. Aunque por dentro te estés muriendo y las tripas y el intestino delgado con el grueso se enrollan entre sí, aleluya. Sigamos. Entonces tenemos que aprender que tenemos que obedecer, no porque tengamos que hacerlo, sino porque amamos, porque somos obedientes. Porque hay quienes obedecen y no son obedientes. Ese es como el que ofrenda y está de pelea con su prójimo. Da igual. ¿Tú crees que ese dinero subió? Ese dinero nunca subió, se quedó aquí. Dice: Señor, deja tu ofrenda. Y después, y ve y discúlpate con tu hermano que tiene algo contra ti. Y después ven y presenta la ofrenda. Hay acciones de obediencia en usted que no subieron a la presencia por su pésima actitud. Entonces, háganlo con actitud. Diga actitud. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que le sepa gloria. Sí, Señor. Isaías 6 dice que Jesucristo, que Dios estaba en el trono. De repente los ángeles, ¿usted no ve que Dios casi no habla? ¿Cómo es posible que un ángel va a la vida de Isaías y le coloca un carbón encendido en sus labios con una tenaza? Y el ángel, y Dios le dio la orden, porque hay tanta obediencia en el cielo
que no necesita Dios hablar, ya ellos interpretan a Dios. Hay un nivel de obediencia más alto sobre todo, que es cuando usted no obedece por lo que le dicen, sino por lo que usted interpreta de aquel que le da la orden. Usted lo mira y ya sabe qué es lo que quiere. Entonces, ay, Dios no me habla porque quiere que lo interpretes. Mi papá ya no me habla, interprétalo. Esa obediencia es la más alta de todas. No te habla, pero con su presencia sabes qué es lo que desea Él. Maravilloso, maravilloso. Yo voy a terminar, voy a terminar, ya, me voy. La obediencia genuina solo usted la sabe y Dios. Nadie más sabrá eso, es un secreto de Estado. La obediencia no mira el barro, sino la gloria en el barro, aleluya. Ahora bien, ¿cómo Dios aprendió la obediencia? Filipenses 2:5 y nos vamos para la casa. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 5. Voy a quitarme esto. Gracias. Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Diga conmigo sentir. Una vez más diga sentir. Una vez más dígalo sentir. La Biblia se rige bajo sentir. El reino, la familia y la iglesia se rigen bajo algo que se llama sentir, no sentimiento. Porque la palabra sentimiento, si la volteas, es siento, miento. En otras palabras, la obediencia tiene que ver con un sentir. Él pone el querer. Aleluya. O sea que para obedecer, debo yo sentir. Dice más, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿okay? El cual siendo en forma de, diga forma, esta palabra me encanta, en forma de Dios, no estimó el ser igual a quién, a Dios como una cosa a que aferrarse. El obediente, las cosas que tiene, sus títulos no son más grandes que Él. Para Dios, ser Dios era una cosa. Dios no es Dios. Dios se pone el traje de Dios, porque Dios es una forma, no una persona. Por favor, dijéralo, porque lo que dije fue muy fuerte. Puede romper incluso tu teología. Dice, Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa. O sea que para Jesús, Dios es ser una cosa. No Dios su Padre, sino el ser, el tener el título de Dios. Dios dice que es una forma, dice, porque se quitó la forma de Dios para obedecer. Hay veces que vamos a obedecer cuando nos quitemos nuestras formas. Quítate la forma que tiene de apóstol, de arcángel, de querubín, de papá, de hijo, de lo que tú quieras. Porque hay formas que nos limitan para obedecer lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Déjeme decirle algo. Jesucristo tenía que someterse a los hombres, pero Dios no se puede someter a los hombres porque Dios es más grande que los hombres. Por eso Él se quitó la forma de Dios para someterse. Entonces Él vio la forma como algo que es una cosa, diga una cosa. O sea que ser pastor es una cosa, ser arcángel es una cosa, ser discípulo es una cosa, ser padre es una cosa, ser empresario es una cosa. No se vanaglorie por las cosas que tiene, porque son formas y las formas cambian. Y Jesús logró lo más grande con la cosa más insignificante, ser un siervo hombre. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El obediente no pelea, no ama tanto las cosas que tiene, sino su propio ser, su fondo. Escúcheme, hay cosas de fondo y hay cosas de forma. Las formas cambian, los fondos son inalterables. Jesucristo era un fondo, Él era Él. Y ser Dios era una cosa más, un traje más, un par de zapatos más para Él. Vamos a obedecer. Obedece sin las formas. Obedece desde el ser. Hay personas que dicen, me quito el manto de apóstol para hablarte como pastor y después me quito el manto de pastor para hablarte como
papá, y después me quita. No, ¿qué mantos ni nada? ¿Acaso usted es regido por sus formas? Aleluya. Jesucristo era Jesucristo. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo. Diga a sí mismo. Entonces, la obediencia te da la voluntad de despojarte de aquello que más amas. O de aquello que puede ser más importante para ti. Es que esta carrera es lo más importante que tengo, pastor. Es que este puesto que tengo en la iglesia es lo más importante. Cuidado, porque si lo aprecias mucho, dejará de ser una cosa y se convertirá en Dios. Pero si Dios vio ser Dios no como algo grande, sino como una cosa, usted, ¿por qué no ve sus cosas como algo peor que eso? Se lo pondré de ejemplo. Pablo vio sus cosas como basura, porque él dijo, todo lo que tengo y todo lo que sé, lo tengo como si fuera. Si usted no estima sus cosas como basura, usted no podrá ser glorificado. Entonces la obediencia no se renovará en usted. Pastor, pruébalo por la palabra. Vamos a leerlo todo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Si nota que se hizo ¿cómo? Cuando se humilló. Hay dos cosas, o te humillan o te humillas. O te humillas tú o te humillan a ti. A Jesucristo no lo humillaron. Yo lo hago voluntariamente, gracias. Porque dice la palabra que las manos de los hombres son difíciles, ¿verdad? Entonces es mejor yo humillarme a que me humille el hombre. Quien ha sido humillado por el hombre fue que no quiso humillarse a sí mismo. Porque Dios siempre te da la oportunidad de que tú mismo voluntariamente te humilles. Aleluya. Pero si tú no te humillas, Dios te va a doblegar. O sea, o aprendes o aprendes. Estos principios de oro deben ser valorados en este día. Deben ser tomados en el corazón. Y estando en la condición de hombre, se humilló voluntaria. Voluntaria. ¿Cuántas veces en la casa discutimos los padres? ¿Verdad? Y una razón bajo la otra. Sí, pero es que sí, pero es que tú, sí, pero es que yo. Y de repente tú ganas, ¿verdad? Y tú te vas para atrás. ¡Ah, gané! Gané la discusión. ¿Y de qué te sirve ganar? ¿De qué te sirve tener razón si no tienes paz? Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, diga, hasta la muerte. Ese es otro problema. La gente quiere obedecer para vivir, pero la obediencia te va a matar. Dice que obedeció ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿hasta dónde estamos obedeciendo? Hasta que mi teología. Yo me quedo aquí hasta que la teología esté buena. Si la teología está mala me voy porque... No, es hasta la muerte, no hasta la teología. Ay, Dios mío, Jesús, ¿en qué problema me metí? ¿Hasta dónde obedeces? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? El camino de la obediencia no te va a dar la vida, te la va a quitar para dar una vida mejor. Aleluya. Sea obediente y le prometo que usted tendrá una gran vida. Una gran vida. Una vidota, como dicen en mi tierra. Entonces dice más, hasta la muerte. ¿Y muerte de dónde? La obediencia te va a llevar a la cruz. Te va a quitar del trono, te lleva a la cruz y te devuelve a un lugar llamado gloria. ¿Qué más dice? Por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? ¿Qué es la palabra sumo? La palabra sumo representa algo que es el tope de la gloria. Entonces dice, y le dio un nombre que es sobre todo. Él no amó el tener el nombre de Dios. No hablo de Dios Padre, hablo de Dios Hijo. Dice que Dios Hijo, aleluya, no estimó el ser Dios. Y ser Dios es un nombre. Y Dios está sobre todas las cosas. ¿Cierto que sí? Pero dice que como dejó el ser Dios como una cosa, renunció al nombre. Dios le entregó un nombre, aún incluso sobre el nombre ese que tenía. ¿Cuál era? Emmanuel, Dios con nosotros. Antes Él era Él solo, pero ahora Él dijo, ahora me llamo nosotros, Dios, la tierra, el cielo, Emmanuel, Dios con nosotros, aleluya. La obediencia de Jesucristo nos trajo compañerismo,
No hay nadie que obedezca y que no se relacione, porque la obediencia te va a relacionar y va a quitarte el pluralismo de tu boca, el yo, para volver el nosotros. Todo aquel que obedece tiene un Emmanuel dentro de él que relaciona el cielo con la tierra, aleluya. Por lo cual también Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? Y le dio un nombre más grande que el que tenía. Tenía el título de Dios, pero era una cosa. Dice, eso es suficiente. Humíllate voluntariamente, obedece voluntariamente y te prometo que te daré un nombre más grande que el que tienes. Ahora ya no es solamente Dios, ahora es Emmanuel. Eso está maravilloso. Usted va a ser exaltado en el nivel de su obediencia. Su exaltación será tan grande como su sometimiento. Oh, eso está poderoso lo que dije. No me lo creí. Menos mal que quedó grabado, aleluya. Me encanta. ¿Cuántos de nosotros? Ayúdame, amigo, gracias. Hemos perdido por no obedecer, por cuestionar. Jesucristo no cuestionó a nadie. Aún incluso él estaba solo. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en el huerto, en el de los olivos? Dijo, Padre, si fuere por mí, quita de mí esta copa, diga copa, pero hágase su. Y otra vez vuelve y llora, y otra vez vuelve y llora. ¿Tú crees que Jesús no sabía que esa oración es infructuosa? Porque él ya sabía que tenía que morir. Hay veces oramos por cosas que no vamos a ser respondidos por ella, porque ya sabemos que no va a ser respondida. Solo queremos quemar tiempo a ver para postergar algo. Jesucristo sabía que el Padre no iba a cambiar de decisión. Hay cosas que usted sabe que el Padre ya dijo y no las va a cambiar porque usted ore más. Su oración no dobla a Dios. Su oración le aclara a usted lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Su oración le aclara a usted lo que Dios quiere, no le cambia lo que Dios quiere. Jesucristo oró 3 veces, con lágrimas en su frente. Yo creo que usted no ha llegado a ese nivel, ¿verdad? Cuando bote lágrimas, sangre en su frente, ahí sí hablamos. Pero él botó lágrimas, sangre en su frente, perdón. Y su padre no le respondió. Pero dice la palabra que un ángel viene del cielo y le da fuerzas. Cuando usted es obediente, Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Él no necesitaba una respuesta, necesitaba compañía. Tenemos que aprender a obedecer. Son tiempos donde todos lo cuestionamos, todos lo cuestionamos. David nunca cuestionó a Saúl y tenía todas las razones para hacerlo. Aleluya. ¡Ay, me encanta! Jesús nunca cuestionó a sus amigos, discípulos. Nunca cuestionó por qué hacía las cosas. Él las hacía porque era una orden, diga orden. No solamente porque él amaba su misión, él amaba a quien lo envió. Ame a Dios y conozcamos a Dios en esta hermosa tarde. Lea la palabra, conozca al Señor. Recuerde, ¿estás sujeto o eres sumiso?